Buenos días a todos. Este viernes 27 de mayo del 2022 convulsionado después de 2 años de pandemia. Realmente pareciera que la pandemia está aclarando. Eso no lo sabemos todavía, si está desapareciendo, si puede repuntar. Y la pandemia quizás nos ha hecho olvidar un poco de otros problemas que están existiendo en el mundo, que siguen vigentes y que son prevalentes. En Venezuela, la tuberculosis nunca ha estado más prevalente que nunca. Incluso en los años anteriores, en el 2018 y el 2019, las tasas que se reportaron para Venezuela fueron tasas importantes. Incluso se decía, desde el punto de vista noticioso, que eran las más elevadas en 40 años. Para ello, queremos discutir el día de hoy este tema importante, el tema de la tuberculosis, en esta teleclínica 26 Eco de Infectología. Y su título es Una mirada al pasado, presente y futuro de la tuberculosis en Venezuela. Y para ello estamos muy orgullosos que a través de la plataforma de SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, nos hayan dado la puerta, la ventana abierta, simplemente para que nosotros colaboremos a iluminar el camino, a vencer esas sombras que desde la Universidad Central de Venezuela muchos expertos, muchos enamorados del país quieren buscar que las cosas sean mejor en el presente y en el futuro. Y simplemente desde aquí, de esta plataforma de SOS Telemedicina, estamos invitando a la doctora Mercedes España para hablar de este tema de tuberculosis, una mirada al pasado, presente y futuro de la tuberculosis en Venezuela. La doctora Mercedes España, altamente conocida en el mundo de neumonología, de tuberculosis, de epidemiología, salud pública en Venezuela. Ella es experta, médico, neumonólogo y epidemiólogo, coordinadora nacional de salud respiratoria del Ministerio Popular para la Salud, es docente del posgrado de neumonología clínica y es directora del curso anual técnico-administrativo de control de la tuberculosis. Ha tenido una posición difícil, no muchos quisieran estar en la posición de ella de tratar de resolver los problemas en salud pública, en gestión en salud, que es muy complicado y más un área muy difícil que es el área de tuberculosis y una circunstancia país que ha sido un poco difícil, adversa, pero ella es una de esas personas luchadoras que siguen buscando transformar las cosas en positivo, cambiar los paradigmas. Y bueno, sin más preámbulos, quiero dejarles entonces con la doctora Mercedes España para que nos oriente en este tema de tuberculosis. Cualquier pregunta y duda la pueden hacer muy bien en los comentarios de YouTube. Bueno, buenos días para todos. Agradecida de compartir esta mañana aquí, agradeciendo también al doctor Manuel Figuera, quien fue mi contacto para hacer participar esta mañana en esta 26 Teleclínica ECO. Y bueno, tal como lo dice la presentación, pues vamos a dar una mirada al pasado, presente y futuro de la tuberculosis en Venezuela. Para eso, pues tenemos una estructurada la presentación en varios tópicos. Vamos a hablar un poquito de la situación de la tuberculosis en Venezuela, del diagnóstico, sus métodos diagnósticos, la red de laboratorio y el tratamiento, tanto el tratamiento para la enfermedad como el tratamiento para la infección tuberculosa latina. Vamos a iniciar entonces con esta lámina, viendo cómo ha sido el comportamiento durante toda esta, periodo largo de la tuberculosis, desde los años 36. Tenemos la fortaleza de país de tener una información desde el punto de vista epidemiológico que ha sido consistente, con un sistema de registro de alguna manera bastante fortalecido, y que aunque no tenemos mucha tecnología, pues la información se recoge desde el nivel local. Allí podemos ver desde los años 36, cuando el problema de la tuberculosis era altamente grave, era tasas altísimas de 111 por 100.000 habitantes, así como también teníamos unas tasas de mortalidad muy altas, o sea, la letalidad era sumamente elevada. Podemos ver también en esta lámina cómo a medida que empiezan el descubrimiento de los medicamentos antituberculosos va descendiendo y va teniendo impacto, sobre todo un impacto importante en la mortalidad.
vemos que el impacto en la morbilidad fue menor, pues en esos años de los 50, pues sabemos que la tuberculosis es una enfermedad que tiene también unos determinantes sociales muy importantes que contribuyen a que se mantenga como endemia. Igualmente también tenemos infecciones o enfermedades asociadas que también hacen que esta tuberculosis por un tiempo se vaya a mantener, ¿no? Vemos allí que en este periodo de los años 80, que fue cuando las tasas ya descienden por debajo de 30 por 100.000 habitantes, aparece un periodo de prácticamente una tendencia estable, que es desde todos los años 90 hasta prácticamente hasta el 2014, que fue la tasa más baja de tuberculosis, que representa un 20 por 100.000 habitantes, ¿no? Ahora, vemos un incremento en el año 2017-2018 que tiene mucho que ver con la elevación de tuberculosis en grupos de riesgo. Allí se estaba realizando en esos momentos también un trabajo conjunto con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y hubo búsqueda de casos a nivel de prisiones y eso elevó la tuberculosis en ese momento. Posteriormente, para el año 2019, 2020 y 2021, han caído las tasas nuevamente a 26, para tener una tasa para el 2021 de 26,2 por 100.000 habitantes. Vemos que la mortalidad tuvo un incremento en el 2016, posteriormente desciende hasta el 2017 con una tasa de 2,2. Es la última tasa que tenemos registrada, pues esa tasa depende de la publicación de los anuarios por parte del Ministerio de Salud. Si vemos la próxima lámina, vamos a observar aquí lo que es el reporte mundial de tuberculosis. Es un anuario que sale y que reporta toda la situación de tuberculosis en todo el mundo, y dentro de ellos también podemos ver que se trabajan, digamos, con dos tipos de información. La información que es estimada, si logramos ver allí que hay dos colores en azul. El azul más oscuro representa las tasas estimadas en las diferentes regiones del mundo. Y el color azul más suave representa también las tasas estimadas, pero solo en pacientes VIH positivo. Entonces, vemos también allí una línea trazada, prepunteada, que representa los hitos que se deben alcanzar en la estrategia fin de la tuberculosis. Y la línea sólida negra representa los casos notificados. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces tiende a confundir lo que son las tasas estimadas, que dependen de modelos matemáticos, y las tasas registradas, que es lo que está llegando y que realmente queda. Y si el país tiene un buen sistema de registro, pues esas tasas son consistentes. Allí vemos en la región de las Américas que las tasas registradas están muy cercanas a las tasas estimadas. Esto habla muy bien de los programas de control dentro de todo lo que es la región de las Américas. Observamos también en la región europea que las tasas se mantienen muy cercanas también a las tasas estimadas. Observamos un punto importante con lo de la pandemia, que es que para el año 2020, en casi todas las regiones del mundo hubo un descenso de la tuberculosis. Muchos lo atribuyen a que hubo el distanciamiento social, las medidas de protección que de alguna manera contribuyen a disminuir la transmisión de la tuberculosis. Pero por otro lado también probablemente han disminuido las actividades de búsqueda en los servicios de salud a nivel mundial. Aquí podemos ver cómo es las tasas estimadas en el mundo y podemos ver que hay una clasificación donde la región de las Américas está casi ubicada en casi que todos los países en las tasas que van de 10 a 49 por 100.000 habitantes. Venezuela, pues justamente tiene una tasa estimada por encima de 30 por 100.000 habitantes, que la tasa registrada, les comentaba, de casos nuevos es de 26,1. Podemos ver también allí países como Perú y Bolivia que tienen tasas de más de 100 por 100.000 habitantes. Y en África son tasas sumamente altas, lamentablemente. Es un país que también tiene alta incidencia de VIH
Igualmente, en el continente asiático vemos a la India, Pakistán y también Mongolia, que son países que tienen altas tasas de tuberculosis. Pasando un poco a la parte del diagnóstico, vamos a hablar sobre los métodos diagnósticos o mejor dicho, los criterios diagnósticos en tuberculosis que tiene planteado. Tenemos los criterios clínicos, epidemiológicos, que eso no cambia en el tiempo y siempre toma un rol muy importante para el diagnóstico de la tuberculosis. El criterio microbiológico hemos ido avanzando dentro del país desde antes del 2000, que solamente contábamos con la baciloscopía y cultivos en medios sólidos, y en una oportunidad que estuvimos medios líquidos, como es un método radiométrico que es el Bacter 460, el cual prácticamente se descartó como diagnóstico porque tenía desechos radioactivos y no se pudo ingresar al país este tipo de insumo. Ya para después del 2000 seguimos contando con la baciloscopía como método diagnóstico porque es un método básico, sencillo, económico y que puede ser de alguna manera realizada esta técnica en cualquier centro que cuente con los requerimientos mínimos de bioseguridad y de protección personal. Es decir, ese es nuestro caballito de batalla en todos los laboratorios de un nivel 1 de resolución. Contamos también con cultivos en medio sólido, que puede ser por las técnicas de Lowstein-Jensen, también el lavado agudo, que es más sencillo, y también medios líquidos como el MIGI. Lamentablemente no tenemos este equipo en los laboratorios del programa, pero sí lo hay a nivel privado dentro del país. Y bueno, la novedad o lo último que juega un rol muy importante en este momento por la confirmación, por lo rápido de la confirmación del micobacterio, que son los equipos de Expert MTBRIC, denominado comercialmente GeneXpert. También contamos con pruebas como es el Genotype y el PRA, que son otras pruebas que permiten identificar micobacterias no tuberculosas. También está como un nuevo método diagnóstico el LAN, lamentablemente ese no lo tenemos, que es determinación de tuberculosis en orina, muy importante también para pacientes con VIH, sin embargo, esa prueba no la tenemos en el país. Antes del 2000, para las imágenes que contribuyen, a pesar de que no es específica para tuberculosis, pero sí contribuyen mucho al diagnóstico, contábamos prácticamente con la radiografía. Sin embargo, ya a partir del 2000, tenemos las tomografías, los SCAN, que pueden ayudar en el diagnóstico de la tuberculosis, más no confirmarla, pero sí tienen unas imágenes que son muy características y permiten, ante la sospecha, y hacer el diagnóstico. Desde el punto de vista del criterio inmunológico, pues tenemos el PPD y a partir del año 2000 las IGRA. Sin embargo, ahorita dentro del país tenemos déficit de PPD y no es una cosa que sea solo en Venezuela, hay un déficit a nivel mundial de PPD porque son pocos los laboratorios que lo producen y el costo es sumamente elevado. Entonces la OMS ha elaborado estrategias que más adelante las voy a presentar para tratar de contribuir al diagnóstico de la infección tuberculosa latente sin necesidad de aplicar el PPD. Desde el punto de vista anatomopatológico, pues siempre se ha mantenido la biopsia, la citología de líquido pleural, líquido ascítico, líquido cefalorraquídeo, y eso se continúa utilizando. Desde el punto de vista serológico, pues hay pruebas de ELISA, a pesar de que no son totalmente específicas ni son sensibles, pero son poco específicas para el diagnóstico de la tuberculosis. Y desde el punto de vista bioquímico, contamos con el ADA, sobre todo para la tuberculosis encerosa, muy importante y tiene alta especificidad. Aquí podemos ver algunas imágenes que son importantes de lo que es cómo se observa la baciloscopía en los microscopios ópticos. También el cultivo
que se realiza en el método de Lowenstein-Jensen, y las colonias de Mycobacterium tuberculosis en la forma como se observan. Estos que mencionaba anteriormente son métodos convencionales, y dentro de los métodos no convencionales está la baciloscopía por fluorescencia, microscopía de fluorescencia, y eso es bajo la técnica de Auramina, que la vemos aquí, que los bacilos se tiñen de color amarillo, a diferencia del Sil-Nielsen, donde los vemos de color rojo. Aquí vemos también imágenes de los cultivos líquidos y el método que les mencionaba, radiométrico Bacter, que es un método que quedó en desuso, y el no radiométrico, que es fluorométrico, que es el NGIT, es ese equipo que pueden ver a la derecha. Otro método, pues, que prácticamente ha tomado un rol muy importante a nivel mundial por lo rápido de la técnica, a pesar de que es costosa, permite también hacer el diagnóstico de tuberculosis y permite medir la resistencia en pocas horas. Y de aquí es la relevancia que tiene este equipo, aparte de que tiene otras utilidades, como es medir carga viral para VIH y también para identificar el SARS-CoV y hacer diagnóstico de la enfermedad del COVID. Entonces, en Venezuela hemos venido avanzando en esta metodología, y tenemos ya asignados equipos en gran parte del territorio nacional. Actualmente están operativos los equipos en el estado Apure, en el estado Bolívar, en el estado Sucre, y en el estado y en otros estados están asignados, como es en el estado Zulia, en el estado Táchira, está funcionando Táchira también, el estado Mérida, próximamente se pondrá operativo, pero ya los equipos están asignados para empezar ya a más tardar a mediados de año. Igualmente vemos allí el estado Carabobo, en el cual el equipo ya tiene un equipo instalado y funcionando, y el estado Lara, que es el otro. Pues los estados que ven en color blanco son los estados que quedarían para ser dotados de estos equipos en los próximos años. Esto para nosotros es un rol de gran importancia, porque va a permitir el detectar bacilos resistentes a tuberculosis e iniciar tratamiento rápidamente. El equipo puede ser de 4, de 8, de 16 módulos, pero en el caso de Venezuela tenemos equipos de 16 módulos en 3 estados, y el Distrito Capital está ubicado en el Instituto Nacional de Higiene. Recientemente se trasladó el equipo allí. Y equipos de 4 módulos en el resto de los estados que ustedes ven que están coloreados de color verde. También es importante conocer que estos equipos aceptan cartuchos que se denominan cartuchos de 6 colores, que son los que hacen detección de resistencia a rifampicina, pero también hay cartuchos de 10 colores que vienen para un equipo de 10 colores, es porque es la forma del reporte, es decir, lo que amplifica el ADN y lo muestra pues en la pantalla. Y esta resistencia en ese equipo de 10 colores va a ser para isoniazida, fluoroquinolonas, amicacina, kanamicina y etionamida. Esto es un avance del país, porque nosotros tardábamos hasta 3 meses para obtener los resultados de resistencia posterior al cultivo, es decir, 2 meses que tarda el cultivo en el método de la técnica de Lowenstein-Jensen, más 1 mes era tardaba la resistencia. Ahora esto lo podemos obtener en cuestión de horas. En 2 horas podemos obtener estos resultados. Esto representa un avance grande para el país. Para solicitar esta prueba, por supuesto, hay unos criterios establecidos por el Programa Nacional de Tuberculosis, porque, como les mencionaba, es una prueba altamente costosa y que no es necesaria cuando ya tenemos el diagnóstico por la baciloscopía y no es un paciente que tenga una condición de riesgo.
La mayoría de los países pues establecen este parámetro para darle un mayor rendimiento y aprovechamiento a los cartuchos. En el caso nuestro, pues tenemos estos dos, digamos, separados los criterios, tanto para casos nuevos como para casos con historia de tratamiento anterior. En el caso de los casos nuevos, pues se le va a aceptar realizar la prueba a los pacientes con alta sospecha de tuberculosis con 2BK negativo, con la finalidad de poder confirmar el diagnóstico. Pero también se requiere hacer esta prueba en personas contacto de un paciente resistente, porque cuando la tuberculosis se transmite con el mismo patrón de resistencia. En las personas privadas de libertad, también para nosotros es importante conocer si existe resistencia dentro de los penales. Las condiciones de comorbilidad, igualmente, tenemos que solicitar la prueba. En inmigrantes con menos de 2 años en el país, cuando hay exposición laboral, en este caso el personal de salud, y en los pacientes que, aun cuando son pacientes nuevos, sin ningún tipo de comorbilidad o de otro criterio, si al tercer mes tienen un resultado positivo, hay que hacerle esta prueba para hacer detección de resistencia. En el caso de los antes tratados, pues tenemos que este grupo corresponde a los fracasos, que son aquellos pacientes que iniciaron un tratamiento anterior y llegaron al final del tratamiento a los 6 meses totalmente positivos. En ese caso hay que hacer la prueba. En la pérdida de seguimiento, irregularidad de la toma o tomas que fueron autoadministradas y no supervisadas por personal de salud, y en el caso de las recaídas. ¿Cómo se hace digamos, el enlace o cómo es la ruta que lleva la muestra para poder hacer estas pruebas de biología molecular? Sabemos que los estados pues tienen los equipos en un laboratorio, digamos, local, pero es el que coordina a nivel de los estados todo lo que corresponde de tuberculosis, y en algunos estados está ubicado el equipo en los laboratorios de salud pública, de manera que los laboratorios de los hospitales, de los ambulatorios o los centros receptores de muestra, si tienen las condiciones o criterios para para que se les realice esta prueba, deben enviar esa muestra al laboratorio estatal. Y allí se envía, en el caso de que hubiese en la prueba de resistencia a rifampicina, sale detectado resistencia, debe ser enviado a nivel nacional para allí realizar la detección de resistencia al resto de los medicamentos. En el caso de los laboratorios estatales, no solo tienen ese rol de canalizar las muestras, sino que coordinan, supervisan y distribuyen los insumos para realizar CIRMICSEN y garantizar la protección personal al personal de los laboratorios del Estado. Tienen también el rol de capacitar al personal nuevo que ingresa a los servicios, y el que está deben actualizarlo en sus funciones. Es responsable de la garantía de calidad de la red estatal y también de consolidar la información, analizarla, evaluarla y enviarla a nivel nacional. En el nivel nacional, el laboratorio está ubicado en el Instituto Nacional de Tuberculosis, donde mismo funciona la sede del programa, y allí ese laboratorio, aparte de realizar el control de calidad de todos los laboratorios del país, se hace un control de calidad directo, realiza investigación de micobacterias tuberculosas y micobacterias no tuberculosas, es decir, también se realizan cultivos, pruebas de sensibilidad, seguimos con las pruebas de sensibilidad fenotípicas a pesar de tenerlas de biología molecular, y se realizan las pruebas con sondas genéticas denominadas LIPA, que es el Genotype Plus, que posteriormente es probable que a lo mejor este tipo de pruebas se suspenda debido a que ya contamos con equipos más, con un nivel, digamos, de rapidez mayor, porque cuando utilizamos el Genotype tenemos que esperar que crezca el cultivo y trabajar con la cepa. En el caso del GeneXpert, bien sea el de 6 colores o de 10 colores, se trabaja directamente por la muestra. De allí la importancia y la rapidez de la información. Debo decir que creo que actualmente en Venezuela no existe ningún otro laboratorio más que el Laboratorio Nacional de Tuberculosis que cuente con equipos de 10 colores.
También es importante resaltar que hemos perdido un capital humano importante y tal vez por eso haya debilidades a nivel de los estados. Pueden observar que tenemos falta de médicos en algunos estados a nivel de las coordinaciones. Esto no quiere decir que no hayan a nivel de los hospitales y de los establecimientos, pero me estoy refiriendo en este caso a las funciones administrativas que lleva un equipo coordinador en cada estado con el cual se había mantenido el programa durante muchos años y hemos tenido mucha fuga de capital humano. En la parte de enfermería, que es el que está, digamos que más completo, hay 2 estados en los cuales no tenemos enfermeras coordinadoras. Y en el caso del bioanalista, pues esto es el que está más debilitado todavía. No tenemos bioanalistas, tenemos fallas de bioanalistas dentro de los laboratorios, falla de bioanalistas dentro de los equipos estadales, y recuerden que esto es lo que le da empuje al programa, porque si no tenemos un bioanalista que coordine y que pueda de alguna manera supervisar y hacer la garantía de calidad a nivel de los servicios, pues de alguna manera se debilita la red. En cuanto al tratamiento, pues recordemos que los tratamientos en tuberculosis inicialmente fueron realizados por la vía sanatorial. Antes de 1949 todos los tratamientos se realizaban prácticamente bajo hospitalización. Y esta fotografía la traje porque este es un ícono, pues esto es el complejo hospitalario José Ignacio Baldó, donde funciona la coordinación del programa en la sede del programa, que es el Instituto Nacional de Tuberculosis, y allí podemos ver el Hospital Simón Bolívar, que es el que está en el centro, también el Hospital Luisa Cáceres de Arizmendi, que es el hospital pediátrico, y el obstétrico, que es el Andrés Herrera Vegas, que funciona ahora como una maternidad. Cuando José Ignacio Baldó hizo el diseño y esta estructura de esto todo era un complejo sanatorial, donde en el Simón Bolívar se hospitalizaban hombres y mujeres de edad adulta, en el pediátrico los niños con tuberculosis, y en la maternidad, que ahora es una maternidad general, era la hospitalización de mujeres embarazadas con tuberculosis. Y donde funciona actualmente la división era prácticamente donde se dirigía el programa de todo el país. Había una partida completa que permitía contratar personal directamente desde la división y colocarlo, ubicarlo a nivel de todos los estados del país. Ahora les quiero conversar un poco acerca de cómo ha sido la introducción de los medicamentos en el país. Recordemos que los medicamentos para tuberculosis fueron apareciendo de una forma muy lenta, y bueno, la primera que aparece o que se descubre es la streptomicina en 1943, pero que no llega a Venezuela en esa fecha, sino a partir de los años 50. Posteriormente aparece el paraminosalicílico en 1948, la isoniazida en 1952, y así sucesivamente la piracinamida en el 54, la cicloserina en el 55, canamicina 1960, capreomicina en 1961, que ya prácticamente no se está utilizando un poco por los efectos adversos y lo que implica también que es vía intramuscular. El etambutol aparece en 1963, y lo dejo hasta la rifampicina, que también se descubre en 1963. Lo dejo hasta allí, no porque no hayan aparecido nuevos medicamentos, sino que aquí se completa realmente el mejor esquema que existe para el tratamiento de la tuberculosis, que se utiliza en todo el mundo y que ya está, su composición es con isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina. Vamos a dar un repaso de cómo han sido los tratamientos en el país, y vemos allí que, como les mencionaba, en el año 49 el tratamiento se limitaba con la laxoterapia neumita, mejora de las condiciones generales, alimentación, reposo, y de allí la construcción de los sanatorios en todo el mundo. A partir de los años 50 se empieza a utilizar la streptomicina, que posteriormente se acompaña con isoniazida y PAC. Si vemos, es un esquema que es un esquema no es un esquema muy eficaz, pero sin embargo, cuando vemos las tasas, sí logró disminuir las tasas a nivel del país. Pues de alguna manera funcionó en ese momento, pero sabemos que se generaba resistencia.
A partir de 1972, la norma ya establece que un esquema de tratamiento de 12 meses, que se iniciaba con una etapa inicial de 2 meses con estreptomicina, isoniazida y tiazepam, a pesar de que la tiazepam prácticamente se retiró de los tratamientos antituberculosos por los efectos adversos que produce, y posteriormente 10 meses con estreptomicina e isoniazida, 2 veces a la semana. Imagínense el trauma, porque había que inyectar también, incluso los niños tenían prácticamente el mismo esquema, y la única diferencia en el esquema de niños era que en vez de utilizar la tiazepam se usaba el paraminosalicílico. Para 1982 ya cambia lo que es el tratamiento, porque, como les mencionaba, aparece la rifampicina y los esquemas se acortan. Todo esquema cortado tiene digamos, fundamentado que no puede ser si no lleva isoniazida y rifampicina juntos. O sea, ningún esquema puede durar menos de 6 meses si no tiene esta condición de tener durante todo el esquema isoniazida y rifampicina juntos. Aquí la diferencia en el 82, si lo pueden ver allí, es que la isoniazida y la rifampicina en la segunda fase se daba 3 veces por semana, y eso se mantuvo durante mucho tiempo, hasta prácticamente ahorita, hasta el 2016. Y los niños, sí, en ese momento solamente se daba isoniazida y rifampicina, ya que no había mucha resistencia. Posteriormente, en el año 96, se elabora una nueva norma y el esquema de tratamiento de adultos se cambia la estreptomicina por el etambutol. Esto se debe también a que ya empiezan los casos seropositivos, parece el VIH, y ya entonces un poco para la protección de las personas que aplicaban los tratamientos, se cambia a etambutol en la primera fase. En el régimen de niños, pues se continúa igual y ya se elabora un régimen de 3 que se denomina así para los casos resistentes. En este caso, el tratamiento tiene una duración de 1 año y se utilizaba en una primera fase estreptomicina, piracinamida, etambutol y etionamida, con una segunda fase que no era muy eficaz, pero que se usó en ese momento y tuvo sus efectos por 9 meses con etambutol y etionamida. Para el 2004 ya continuamos con el mismo régimen de adulto, pero sin embargo hay un cambio allí con la introducción de la piracinamida en el régimen de niños. Ya entonces tenemos una primera fase con piracinamida, rifampicina e isoniazida, y se continúa la segunda fase igual 3 veces por semana. Tal vez no era caso Venezuela, que hubiese muchos casos de niños resistentes, pero sí fue una exigencia mundial de que se colocara para proteger la resistencia a rifampicina la piracinamida en estos esquemas. Posteriormente, para el 2005, se hace una nueva norma, se dejan los mismos regímenes de tratamiento, tanto para niños como para adultos, pero se cambia el régimen 3 por un esquema más efectivo y logramos ver que teníamos menos fallas terapéuticas en estos casos. Ese esquema contaba en una primera fase de 3 meses y una segunda fase de 18 meses, para un total de 21 meses de tratamiento. Allí, pues, se colocaba en el primer mes amicacina, etionamida, cicloserina y ofloxacina, y en la segunda fase se dejaba 5 días a la semana con etionamida, ofloxacina y cicloserina. Para el 2006 es un año muy importante para el país, porque viene la introducción de los medicamentos combinados a dosis fija. Ya desde el 2005 nosotros habíamos hecho un protocolo para observar cómo era el cambio en niños, cuando todavía ningún país había introducido medicamentos combinados. Y bueno, eso fue fabuloso porque anteriormente teníamos que trasladar la rifampicina en frascos y había muchos problemas por el peso y porque había ruptura de frascos en algunos momentos. Ahora, con estas dosis combinadas, facilitaba la adherencia al tratamiento y facilitaba también la logística para los envíos de medicamentos. A partir de ese año, pues hemos venido trabajando con medicamentos a dosis fija, y en el 2016 hay un cambio, que es que ya todos los tratamientos, tanto de primera fase como de segunda fase, aun cuando tienen la misma composición, se dan de forma diaria. Y esto también obedece
a una solicitud a nivel internacional de un poco prevenir la resistencia en todos los países, con la dosis diaria de tratamiento. Aquí les traigo un tesoro, diría yo, de todo lo que han sido las normas de tuberculosis desde los años 50 hasta la fecha. Faltan allí algunas de las últimas, por ejemplo, allí no está la del 2016, pero sí las tenemos en físico y es muy importante para nosotros los que trabajamos en tuberculosis ver todo el trabajo y el esfuerzo que mucha gente ha contribuido a mantener en este programa. Hay que tener en cuenta en la tuberculosis, en toda, tanto en la sensible como en la tuberculosis resistente, que a pesar de que el Mycobacterium tuberculosis es uno solo, él se adapta a los medios y es muy hábil y crece en la medida en que tiene las condiciones favorables para hacerlo. Es decir, en donde tiene mejores condiciones son dentro de las cavidades donde el crecimiento es geométrico y esto contribuye, si no tenemos un tratamiento adecuado, a generar resistencia. Allí las concentraciones de oxígeno y de pH son altas y esto es lo que hace que el bacilo rápidamente se reproduzca. Pero también tenemos bacilos que crecen lentamente, los que están dentro de los macrófagos, que crecen a un pH ácido, pero se mantienen allí, y que son causa muchas veces de recaídas. Y también tenemos bacilos que se mantienen en el medio extracelular, en los granulomas, que también son causa de recaídas y de fracaso de tratamiento, porque crecen de forma intermitente. Esto es importante conocerlo, porque por eso es que el tratamiento de la tuberculosis tiene que ser con varios principios, como son asociación de fármacos, tratamientos en monodosis, es decir, que se dé una sola vez al día, para precisamente alcanzar altas concentraciones de los fármacos. Con los medicamentos en combinaciones a dosis fija, pues tenemos muchas ventajas. Las ventajas es que aumenta el grado de adherencia al tratamiento al proporcionar al paciente incluso un menor número de tabletas, a pesar de que está tomando la misma cantidad de miligramos, el paciente lo siente y eso es muy importante desde el punto de vista psicológico, que en vez de tomar 10 tabletas, esté tomando 4 tabletas o 5 tabletas, que es lo máximo en las combinaciones a dosis fija. También reduce el tiempo de monoterapia, disminuyendo el peligro a que desarrolle resistencia. Simplifica el cálculo de dosis y de las adquisiciones. Facilita también la administración de inventarios para los que trabajamos en la parte técnica, administrativa, y facilita la vigilancia al tratamiento. Aquí les traigo algunas fotos de los esquemas que utilizamos. Por ejemplo, las que vemos allí de niños, fue con la que se hizo la introducción del tratamiento combinado en niños, y posteriormente se compró en ese momento el laboratorio Cipla y se trabajó con tabletas que eran masticables, muy importante para los niños, dispersables y masticables. Y también les traje un blister que cuando todavía no teníamos medicamentos combinados con las 4 drogas, con los 4 medicamentos, al menos teníamos combinación de isoniazida y rifampicina. Este es el esquema de adultos. Allí lo vemos, las tabletas rojas pues se coloreaban con el color de la rifampicina. Esto fue para nosotros también muy importante porque en la segunda fase ya el paciente tomaba su tableta combinada, que es uno de los riesgos más altos, porque el paciente en la primera fase se toma todo su tratamiento completo y tiende generalmente a abandonar en la segunda fase cuando no se hace el trabajo dentro de los servicios de salud de forma adecuada. Aquí esta lámina nos muestra cómo viene la composición de las tabletas y las podemos ver así con colores, pues. En azul vemos arriba la rifampicina, que viene en 150 miligramos por tableta, 75 miligramos de la isoniazida, 400 miligramos de la piracinamida y 275 miligramos del etambutol. Eso contiene una tableta de fase 1 adultos. En la fase 2 adultos tenemos la rifampicina, 150 miligramos y 75 miligramos de isoniazida. En la pediátrica viene 75 miligramos de piracinamida, 50 miligramos
de isoniazida y 150 miligramos de piracinamida. Dependiendo del peso del paciente, pues viene la dosificación, si vas a tomar una tableta, 2 tabletas o 3 tabletas, lo que corresponda de acuerdo a su peso. En el caso de la segunda fase pediátrica, tenemos 75 miligramos de rifampicina con 50 miligramos de isoniazida. Como pueden ver, hubo un incremento en la dosis de isoniazida, la dosis diaria de isoniazida y también de rifampicina. Aquí vemos lo que con los medicamentos que actualmente estamos trabajando, todos vienen a través del Fondo Estratégico de la OPS, son medicamentos de calidad probados por la Organización Mundial de la Salud. Ellos tienen sus proveedores de alta calidad y vemos abajo las tabletas de adultos. Las de niños pues vienen en un estuche que trae 84 tabletas y las de adultos vienen en un estuche de 672 tabletas, la fase 1, y de 100 tabletas la fase 2. La fase 1 permite en una caja tratar 3 pacientes y medio, por decirlo así, porque son 672 tabletas y cada paciente, tanto niño como adulto, consume 200 tabletas en primera fase y 360 tabletas en la segunda fase, ya que estamos dando fase diaria por 4 meses. En cuanto al tratamiento de la infección tuberculosa latente, pues es muy importante esto, a pesar de que todavía no está normado dentro de nuestra norma, porque tenemos que hacer, digamos, una reunión para formalizar la introducción del medicamento rifampicina que se va a utilizar en los casos VIH positivos, pero lo que quiero mostrar aquí en esta lámina es que se ha dejado un poco de lado a nivel internacional la utilización del PPD, por el tema de que es un biológico bastante costoso. Entonces allí podemos ver, esta es la última actualización de las directrices de la OMS, donde vemos que hay que descartar enfermedad activa, hay que buscar síntomas del paciente. Si no tiene síntomas, en el caso de los pacientes con seropositivo, debe iniciarse, si no tienen síntomas y se ha descartado enfermedad activa, su prevención. Bien sea con lo que utilizábamos anteriormente, que es la isoniazida a 10 miligramos por kilogramo de peso por 9 meses, o ya los esquemas que vienen, digamos, para darlo una vez por semana por 3 meses, o sea que estaríamos hablando de 12 dosis en los 3 meses, donde va combinado, es decir, la rifampicina con la isoniazida. En el caso de los contactos intradomiciliarios, igualmente en los menores de 5 años ya prácticamente no se cree como una necesidad hacer el PPD, simplemente descartar enfermedad activa, bien sea con la radiología, la clínica, el componente epidemiológico, y también pues si se puede confirmar, sabemos que es difícil en los niños hacer confirmación de bacteriológica, pero muchas veces los pediatras hacen la confirmación obteniendo contenido gástrico, el cual se procesa igualmente como si fuese una vaciloscopía y se procesa también a nivel de cultivo. Igualmente, esto también se puede procesar a nivel de los equipos de biología molecular. Existen otros grupos de riesgo en los cuales sí está recomendado, el caso de Venezuela, por ejemplo, en los pacientes que son candidatos a recibir terapia biológica. Es muy importante el PPD. Estamos trabajando en que llegue el PPD al país, pero no podemos paralizarnos en el tratamiento de la infección tuberculosa latente porque sabemos que esta es una de las herramientas principales para evitar nuevos casos de tuberculosis. Un poco para continuar en lo que es el tratamiento de la tuberculosis, muy importante lo de la tuberculosis resistente, a pesar de que Venezuela ha de alguna manera sobrellevado de una forma, digamos, sistemática la vigilancia de los casos resistentes. Sí tenemos casos resistentes, pero es decir, no tenemos más de 50 casos por año. Ahora, con la introducción de los nuevos diagnósticos por Ginespera a nivel de los estados, vamos a poder visualizar si realmente la resistencia existe en un nivel más alto o simplemente tenemos, y que fuese así, gracias a Dios, que tenemos un bajo nivel de resistencia. Hemos visto ya en los estados que vienen procesando
resistencia, que la gran mayoría de los casos salen Mycobacterium tuberculosis detectado, resistencia a rifampicina no detectada, y eso para nosotros es de gran satisfacción. Un poco para estar al tanto, tenemos nuevas definiciones de la OMS en enero del 2021, donde se define lo que queda las monoresistencias, y la diferencia allí pues es la resistencia a la rifampicina, que a pesar de que es una monoresistencia, pues se conceptualiza diferente en el momento en que se va a dar tratamiento, y hay que tratarla como una tuberculosis multidrogo resistente. En el caso de los poliresistentes, pues significa que tiene resistencia a un medicamento o a varios medicamentos, pero no resistencia simultánea a isoniazid y rifampicina. La multiresistencia, que es la más conocida, es la resistencia simultánea a isoniazid y rifampicina, y se incluye un nuevo término en estas definiciones, que es el PREC-IDR, que es cuando ya existe un paciente que tiene multidrogo resistente, pero que adicionalmente cursa con resistencia a fluoroquinolonas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay mucha prescripción de quinolonas en infecciones respiratorias, muchas veces sin hacer el descarte de tuberculosis. Es importante estar seguro antes de utilizar una quinolona que no se trate de una tuberculosis, porque va a generar resistencia. Y el término, digamos, el concepto que da más temor es el de la tuberculosis XDR, porque ya es una tuberculosis extremadamente resistente, donde hay resistencia a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y al menos uno de los nuevos fármacos en uso, como el linezolid y la vedaquilina. Los esquemas se realizan tomando en cuenta la seguridad de los fármacos y la eficacia de los mismos. Entonces tenemos tres grupos, donde está el grupo A, que incluye la quinolona, la vedaquilina y el linezolid; el grupo B, que incluye la clofazimina, la cicloserina; y el grupo C, donde se incluye el etambutol, el de la manip, la piracinamida, los imipenes, la amicacina, tionamida y el ácido paravinsalicílico. La recomendación es incluir todos los medicamentos del grupo A, todos los que se puedan del grupo B, y completar con los del grupo C, porque se recomienda que en estos esquemas tengamos en una primera fase al menos 6 medicamentos para poder estar seguros de que va a estar cubierto el paciente. Creo que ya hay una resolución de emergencia que sacó la OMS recientemente, donde el protomanib, que no lo tengo allí porque no estaba incluido, recientemente ya ha sido autorizado su uso, va a ser como el que va a disminuir el tiempo de tratamiento en los casos resistentes. Con la introducción del delamanib, más la vedaquilina, más el linezolid y la quinolona, el tratamiento se va a reducir en los próximos años a 6 meses de tratamiento. Eso para nosotros es fabuloso, porque el tema de los resistentes es lo largo del tratamiento, que se agotan, y los efectos tóxicos del mismo. Aquí en los esquemas sugeridos, pues en el caso de resistencia solo a la isoniazida, es recibir los 3 medicamentos de primera línea que quedan, como la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, y agregarle ofloxacina, siempre con las excepciones: si hay intolerancia al medicamento, si hay resistencia conocida, o si hay un riesgo conocido o prolongación del intervalo QT, que es uno de los efectos más letales de estos medicamentos. En el caso de los pacientes ya multidrogo resistentes, incluso los RR, pues hay un esquema acortado que utilizamos en la primera fase: vedaquilina, moxifloxacina, linezolid, clofazimina, etambutol y piracinamida, siempre y cuando esté sensible. Y 4 meses con moxifloxacino, linezolid, clofazimina y etambutol. Hay un esquema de larga duración, que es de 20 meses, que es para los pacientes que hayan recibido en algún momento de su vida tratamiento de drogas de segunda línea. Entonces, en ese caso, pues el tratamiento se alarga y se introduce la cicloserina sustituyendo la piracinamida. Y 14 meses con, igualmente, moxifloxacino, linezolid, clofazimina y cicloserina. Es importante en los pacientes resistentes hacer una consulta mensual especializada, bien sea por el médico neumonólogo o por el médico infectólogo o por el médico internista que conozca el tratamiento en estos pacientes. Si lo requiere antes, también
es importante hacer la consulta. Estos pacientes requieren un monitoreo muy cercano. Necesitan vaciloscopía y cultivo mensual. Necesitan vigilancia y control de peso y ajuste de los medicamentos de acuerdo al peso. Necesitan un control de laboratorio clínico, los que se consideren necesarios, porque sabemos que son medicamentos hepatotóxicos, nefrotóxicos, incluso producen toxicidad a nivel cardiovascular. La radiografía de tórax o lateral, al menos cada 2 meses o antes si es necesaria. La tomografía, importantísimo, si se puede realizar a los 6 meses, sin embargo, no es una condición imprescindible, porque sabemos las condiciones de los pacientes a veces no tienen el recurso para realizarse este tipo de examen. La reevaluación cada vez que se requiera, cardiología, gastroenterología, psiquiatría, algunos medicamentos producen depresión, incluso producen psicosis, así que es importante incluso una evaluación previa al inicio de estos tratamientos. Y bueno, ya hemos llegado al final de la presentación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les brindo esta fotografía de nuestra sede, de nuestro programa y donde funciona el Laboratorio Nacional de Referencia de la Tuberculosis, donde están las pruebas de alta complejidad a nivel de país y donde estamos abiertos para todo el país en recibirlas y en entregar resultados. Muchísimas gracias y bueno, me agradó mucho estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Excelente, doctora Mercedes. Igualmente tenemos en la limitada audiencia, porque estamos, por supuesto, todavía tomando medidas de bioseguridad, con buena ventilación, espacios bien ventilados, acompañándonos al doctor José Ramón García, lo cual también es un honor tener 2 expertos en el área de neumonología y tuberculosis aquí presentes. Y quiero hacer un comentario en el sentido que en esta charla han visto y esta conferencia definitivamente elementos contrastantes, en el sentido que se ve la experticia en los aspectos técnicos, científicos, el aval científico en todo lo que se está haciendo dentro del Programa Nacional de Tuberculosis, el respaldo de la evidencia y el buscar los mejores tratamientos, la mejor evidencia para tener un plan. Pero por el otro lado vemos las dificultades de aplicar el plan en un país donde ya un análisis del sistema de salud hecho por el Johns Hopkins establecía, la desprofesionalización o la pérdida de la profesionalización a niveles de elementos de salud, ya sea una consulta especializada o ya sea eventualmente en el área de emergencia. Por ejemplo, ellos analizaban que en el área de emergencia, de cada 10 profesionales de salud, solo 3 eran especialistas. Y estamos viendo eso a nivel de las consultas, por ejemplo, de tuberculosis, de VIH, de malaria, donde muchos de esos expertos que estaban en el pasado, lamentablemente, se han jubilado, o han emigrado, o se han ido al sistema privado, porque lamentablemente dentro del ámbito público a veces no hay las remuneraciones adecuadas ni el ambiente laboral adecuado con los recursos adecuados. Pero fíjense que en contraste se está viendo el énfasis y el empeño de buscar mejorar los aspectos diagnósticos en tuberculosis, lo cual son muy buenas noticias. Incluso tener métodos moleculares por 10 colores nos habla a la posibilidad de establecer mejor los elementos diagnósticos de la resistencia que pudiéramos tener en Venezuela. Y definitivamente son buenas noticias. Pero, por ejemplo, en el Distrito Capital, no contar con médico o solo contar con enfermeras ha sido una limitante, que lo hemos visto con COVID-19, que a pesar de tener a veces disponibilidad de los tratamientos, no necesariamente llega a las personas porque no está el profesional de salud involucrado ahí. El llamado es seguir confiando en que las cosas pueden mejorar en la medida que se involucren expertos en los programas nacionales y considerar también el aspecto laboral. Hoy en día, y es una disertación, quizás no es momento de perseguir eventualmente a los profesionales de salud en hospitales con factores externos, no. Es momento de sentarnos todos los que trabajamos en salud y buscar mecanismos multilaterales de cómo mejorar la salud en Venezuela. No buscar imposiciones unilaterales o supuestamente soluciones, porque hay mucha ética en los profesionales de salud que estamos en Venezuela y que seguimos en Venezuela, y hay muchos expertos y mucho valor académico que es muy relevante. Entonces, todos estamos dispuestos a buscar un mejor país y más bien uno se siente motivado con esta charla de que tenemos un futuro bien prominente y bien
fácil de lograrlo con expertos como los que hoy nos están acompañando. Y quiero hacer algunas preguntas, y disculpen la disertación inicial, en el sentido de lo que dijo, ¿qué tan frecuentes, por ejemplo, los problemas de hepatitis relacionados al tratamiento? Porque en el esquema establecían un laboratorio semanal, y sobre todo si se consideraba a quién pudiéramos nosotros pensar que requiriera más hacer los exámenes de transaminasas o eventualmente de ácido úrico como seguimiento del tratamiento antituberculosis. Sí, generalmente nosotros antes de iniciar un tratamiento antituberculoso se solicitan los exámenes de funcionamiento hepático, funcionamiento renal, porque los medicamentos, los de primera línea, pues como sabemos tienen esos efectos colaterales. Y los pacientes que tienen una patología previa precisamente son los que se complican, y a veces sucede es que no se le hacen los exámenes previamente a esos pacientes, o el paciente no lo dice que presenta una patología. Por ejemplo, casos que han tenido hepatitis previa, hay que manejarlos con cuidado, hay que observarlos más frecuentemente, hay que repetir los exámenes de laboratorio y hacer chequeos incluso quincenal de las pruebas hepáticas. Igualmente pasa con los pacientes que tienen un funcionamiento renal alterado, pacientes que están en diálisis. Debemos modificar los esquemas de tratamiento. O sea, cuando existen unas condiciones, que lo llamamos condiciones especiales, pues ya no se da el tratamiento que regularmente utilizamos en el régimen 1, sino que tiene que escogerse un esquema diferente, aun cuando tengamos que alargar el esquema de tratamiento, porque recordemos que si ese esquema no va, como lo mencionaba, con isoniazid y rifampicina desde el comienzo hasta el final, tiene que ser alargado. Entonces, en esos casos, nosotros debe hacerse al inicio ese diagnóstico para precisamente escoger el mejor esquema para el paciente. Ahora, con relación a la pregunta del porcentaje que se presenta, en realidad no es muy alto. Incluso se pensaba cuando vinieron los medicamentos combinados que pudiera existir una mayor toxicidad hepática por la combinación, y más bien yo pienso que pudiera ser menor, porque en el caso de los medicamentos, tanto adultos como de niños, más ajustados a peso, entonces pueden dosificar de acuerdo a las dosis que están dentro del rango terapéutico. Debería haber menos toxicidad. No tengo exactamente la cifra, pero sí podemos estimarlo que pudiera ser un menor de un 10%, porque el paciente cuando se complica generalmente se hospitaliza, cuando se complica desde el punto de vista tanto renal o hepático. Tengo una pregunta también desde el punto de vista del tratamiento en Venezuela directamente supervisado. ¿Cómo se está haciendo con este cambio de esquema? Anteriormente 5 días a la semana, ahorita todos los días. ¿De alguna manera buscan confiar en los pacientes que se tomen el tratamiento el fin de semana, o cómo se está haciendo desde el punto de vista operativo? No, bueno, ahora se toma de lunes a viernes, ¿no? Anteriormente se daba lunes, miércoles y viernes la segunda fase. Ahora la segunda fase de lunes a viernes, y debería ser supervisado. Ahora, esto de la pandemia pues ha tenido un efecto en todo el mundo, porque en todo el mundo hubo que utilizar tratamientos parcialmente supervisados, es decir, con entregas incluso semanales o quincenales, para poder reducir la movilidad de las personas. Esto va a traer como consecuencia probablemente un aumento en la resistencia a nivel mundial. No sabemos nosotros, sin embargo, nosotros estamos evaluando en todos los pacientes que han tenido falla terapéutica, readmisiones por abandono, recaída. De allí la importancia de solicitar la prueba en todo paciente previamente tratado, porque eso nos va a permitir evaluar lo que pasó en estos 2 años de pandemia, donde se daban los tratamientos cada 15 días. Otra pregunta en el sentido terapéutico. Tenemos distintos profesionales de salud conectados, y ya les voy a hacer las preguntas que están haciendo, y si tienen alguna otra pregunta, muy bien pueden escribirla. En cuanto a las restricciones dietéticas o las recomendaciones a la hora de tomar el tratamiento, es importante también aclarar si es ayuno o no, si puede ser con algún tipo de comida o no, y sobre todo las restricciones de alcohol. ¿Cuáles son las recomendaciones para recordar esto a nuestra audiencia? Sí, muy importante que el tratamiento debe ser tomado con el estómago vacío. Eso no quiere decir que el paciente no desayune, sino que tiene que esperar 2 horas después de desayunar para ingerir las tabletas.
También lo puede tomar en ayunas, pero lo recomendable es que lo tome 2 horas después y eso de alguna manera le ayuda para evitar menos problemas gastrointestinales. Se recomienda no tomarlo con leche porque disminuye un poco el lácteo, la eficacia de la rifampicina, pero puede tomarlo con cualquier otro jugo. Generalmente se recomienda que sea un jugo no cítrico, también por el mismo efecto gástrico que producen en sí los medicamentos. No hay ningún tipo de restricción desde el punto de vista de alimentación, porque a veces escuchamos por allí que si no pueden comer esto, proteínas, carnes, no, nosotros le sugerimos al paciente en este momento que coma lo que tiene, porque es importante que se alimente de forma balanceada en la medida de sus posibilidades, incluso con la ingesta de granos, si es posible, y es lo que disponen dentro de su casa. Pero sí es importante que esté bien alimentado y eso que sea todos los días a la misma hora, preferiblemente el tratamiento. Si lo toma en la mañana, todos los días en la mañana. Si lo toma en la tarde, todos los días en la tarde, pero con el estómago vacío, eso es importante. Si va a tomar algún tipo de inhibidores de secreción gástrica, tiene que tomarlo muy temprano, muy alejado de la dosis, preferiblemente si lo tome al levantarse para que después desayune y tome el medicamento. No se recomienda tomar ningún tipo de antiácido porque eso también hace interacciones con los medicamentos de la tuberculosis. Excelente. Aquí tenemos comentarios, por ejemplo, de la doctora Jenny Planchet, que es inmunólogo infantil, y por supuesto le manda saludos a la doctora Mercedes España. Dice, apreciado. Sí, excelente docente de los posgrados en inmunología del Hospital Algodonal, ejemplo de ética y de credibilidad profesional. Y bueno, por eso la trajimos simplemente para mostrar que dentro de Venezuela no todo es malo y hay muchas cosas que se están haciendo bien y de algún modo despertar esperanza a que el futuro puede ser mejor en la medida que más personas expertas se formen, que es parte del problema que nos angustia, que ha habido fallas en la formación, pero tenemos formadores que pueden mejorar nuestro futuro. Igualmente la doctora Lisbeth Aurenti, que es infectopediatra del Hospital JM de Los Ríos, también manda saludos. Igual la doctora Francia Moy, que es también de posgrado del Hospital Militar de Infectología de Adultos. Y las personas de Acción Solidaria, me imagino que debe ser Alberto Nieves, está preguntando, buen día, ¿cuál es la incidencia de la tuberculosis en personas con VIH en Venezuela? Le manda saludos igualmente a la doctora Mercedes España. Apreciado. Sí, bueno, el número de casos de VIH se ha reducido en los últimos años. Inclusive nosotros siempre teníamos aproximadamente 600 casos, alrededor de 600 casos por año, y eso representaría más o menos un 10% del total de casos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una reducción del número de casos. No tengo la cifra exacta, pero creo que para este último año 2021 el número de casos está alrededor de 350 casos. Sin embargo, llama la atención que las pruebas para realizar el descarte inicial cuando aparece el caso con tuberculosis muchas veces no las hay y el paciente no se realiza la prueba. Entonces pudiéramos tener en esos casos que aparecen sin test realizado casos de TB-VIH que probablemente se detectan más adelante, pero no lo arropa, es decir, en el momento de la notificación, pues no lo dice la hoja de notificación. ¿Qué otra cosa preguntaba? No, bueno, preguntaba de eso, sobre todo el número de personas virtualmente, y lo he contestado. Ahí no es una pregunta, pero es una preocupación que tenemos en Venezuela, sobre todo en las poblaciones especiales, que usted bien lo decía, ese 33% que aumentó en 2018, ese 33% de tasa por 100.000 que aumentó en Venezuela después de 40 años de muy buen control, quizás parte son los privados de libertad y preocupa las circunstancias, incluso observadores de prisiones han dicho lo preocupante que puede ser distintas enfermedades de transmisión sexual como el mismo VIH o sífilis o el problema de tuberculosis, y más en estos sitios de reclusión donde muchas veces tienen pernoctas familiares y puede haber alta circulación de tuberculosis, que entiendo que es un aspecto complejo, pero ¿qué pudiéramos hacer para mejorar el diagnóstico y ya con la disponibilidad de pruebas moleculares de un modo más amplio? ¿Qué recomendación haría? Actualmente estamos haciendo un trabajo conjunto, Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Ministerio de Salud, incluso con la contribución de
actores internacionales, es decir, la Cruz Roja Internacional está trabajando también dentro de las prisiones y lo bueno de esta situación es que estamos trabajando de forma coordinada, es decir, tanto la Cruz Roja como el Ministerio de Asuntos Penitenciarios nos notifica a nosotros el número de casos y igualmente nosotros hacemos la dotación de los medicamentos dependiendo, se ha mejorado también la rotación de privados de libertad, que eso era otra cosa que también era un poco complicada para continuar el tratamiento de la TB en estas personas. También con los establecimientos con nuevo régimen, donde tienen menos hacinamiento y digamos, mejores seguimiento del tratamiento, pues hemos logrado mayor número de personas que llegan felizmente al final del tratamiento. Creo que esto es importante y en este año pues hemos observado una reducción del número de casos entre prisiones a pesar de que se está haciendo operativos permanentemente con el fin de detectar. Y también hay que contemplar que cuando uno hace búsqueda de casos, pues detecta más casos de forma inicial y posteriormente pues viene una reducción en el número. Aparte del problema también es cómo evaluar los contactos de los casos positivos, y lo digo en el sentido, Venezuela lamentablemente desde hace mucho tiempo invierte un porcentaje muy bajo del Producto Interno Bruto, que vamos a decir el dinero de la nación, en 1.7%, cuando en salud se invierte alrededor del 4% en la región, lo cual es bajo. Lo ideal sería incluso llegar al 10%, pero cuando tenemos hospitales, o la mayoría de hospitales sin laboratorios de microbiología o bacteriología, o muchos de los centros hospitalarios no tienen ni siquiera para hacer radiología, y desde el punto de vista público, a veces cuando no hay disponibilidad para los hospitalizados, mucho menos es para las personas que están de manejo ambulatorio, y hacer estos estudios suele ser muy costoso. Entonces, ¿cómo? Bueno, eso tiene respuesta, ¿no? Pero ¿cómo le explican a los contactos que tienen que buscar hacerse las pruebas o simplemente están evaluando o tratando de evaluar a los que están sintomáticos? ¿De qué modo se está manejando esto a pesar de las dificultades? Porque tenemos una realidad que escapa de usted y escapa de nosotros en muchos sentidos, porque no es nuestra culpa a veces que fallen los laboratorios de microbiología, y que es multifactorial. A veces están las máquinas, están los aparatos, pero no está el personal, como está pasando con el programa de tuberculosis. Entonces, de algún modo, por supuesto que hay que incentivar que las personas vuelvan con mejores salarios, con mejores condiciones de trabajo, pero ¿cómo están haciendo hoy en día con tantas dificultades? Bueno, fíjate que con la pandemia más bien nos incrementó el número de radiografías realizadas, porque nosotros también de alguna manera analizamos eso. Porque obviamente el COVID, las personas buscaban la manera de hacérselo, bien fuera en público o en privado, las radiografías, y eso influye en el diagnóstico, que detecta de alguna manera, porque aunque no lo confirma, pues el paciente luego se hace la prueba. Por el otro lado, nosotros estamos dotando a todos los laboratorios desde hace 3 años para acá, se está haciendo dotación permanente de todo lo que es reactivo e insumos para realizar el SIGNICEN. Hay que tratar de incentivar a la gente de que se regrese a los laboratorios, porque ese es el tema. Que como los laboratorios no realizan, a pesar de que tienen todos los insumos completos. O sea, faltaría solo el microscopio de lo que distribuye el programa, digo. Por ejemplo, nosotros distribuimos todos los reactivos, tanto el azul de metileno, la fucina, el alcohol ácido, las láminas, los guantes, los lentes, o sea, prácticamente todo lo que se requiere para hacer el SIGNICEN. Pero si no tenemos la persona que lo haga, es un tema complicado, está el reactivo. Y lo otro es que todos los laboratorios deben involucrarse. Por ejemplo, tenemos acá el hospital universitario, el laboratorio no realiza vaciloscopía, no sabemos la causa. Y muchas veces para nosotros como programa nacional, pues es complicado porque dependen a nivel de la jefatura de sus estados. Y lo ideal es que eso tenga una prueba básica, al menos esa la deberían realizar todos los centros, como si fuese una hematología. Quizá el llamado, y ya que habla del Hospital Universitario de Caracas, el posgrado de infectología en general de adultos, que es el que ve más casos, por supuesto, los mismos residentes son capacitados para hacer la prueba de SIGNICEN y hacer el BK, el estudio de BK, y ver si hay positividad o no. Así diagnostican, como no son expertos en el área ni son violonistas,
buscan la correlación en un laboratorio como puede ser el de biomedicina del Vargas. Entonces, pero de algún modo se está tratando de solventar esa deficiencia personal que es parte de los motivadores de por qué en el hospital no se está haciendo, y es algo que hay que, de alguna manera, las autoridades en salud evaluar. ¿Por qué nuestro personal se está yendo al país? ¿Por qué nuestro personal no ve como alternativa trabajar en público? Y esos son los elementos que hay que evaluar realmente. También manda saludos la doctora Carmen Teresa Fernández del Instituto de Medicina Tropical, experta en malaria, y manda muchos saludos. Y aquí hay puro cuarto bate. Está el doctor Rafael Napoleón Guevara también, que le manda saludos y dice, sí, ya está disponible en el país la bedaquilina. Dice que la OMS recomienda la integración o el trabajo coordinado de los programas de VIH con tuberculosis, y en Venezuela, a pesar de los esfuerzos, todavía no se ha logrado esto en general, está diciendo el doctor, pero sobre todo si ya disponemos de bedaquilina. Bueno, en realidad para terapia preventiva en VIH es rifampicina, la que está recomendada. La bedaquilina más es para los casos resistentes y bueno, se está utilizando bien sea en casos VIH o en casos seronegativos. Está dentro del esquema la bedaquilina, está contabilizada y eso nos ha ayudado muchísimo porque antes observábamos una la conversión del esputo. Generalmente en los casos resistentes venía prácticamente a los 3 meses y estamos observando que con la introducción de la bedaquilina, el linezolid y la clofazimina obtenemos la conversión al mes. Eso para nosotros es buenísimo porque ya podemos regresar al paciente y sí, continuar su tratamiento ambulatorio. Ahora sí, yo estoy de acuerdo con el doctor, tenemos que sentarnos a ya escribir ese esquema. Eso está definido ya a nivel internacional, las dosis y todo. Lo que hay es que, como le mencioné una vez en privado, que tenemos que elaborar, o mejor dicho, ubicar sitios donde se va a hacer como un proyecto modelo para iniciar esta quimioprofilaxis y darle seguimiento para después poderlo extender a todo el país. Sí, bueno, públicamente desde la Sociedad Venezolana de Infectología, y considerando que es desde los 15 años, parte del protocolo que se quiere hacer por rifampicina y isoniazida, que definitivamente sería maravilloso porque una vez a la semana para TB latente. Bueno, nosotros siempre hemos trabajado en conjunto con el Ministerio Popular para la Salud, ya sea en malaria, junto con, por ejemplo, el Instituto de Medicina Tropical o los protocolos de VIH. El consenso terapéutico actual que está en las páginas de Patria del Ministerio Popular de Salud ha sido en conjunto con la Sociedad Venezolana de Infectología y, por supuesto que, bueno, estamos dispuestos a seguir colaborando, a buscar estos esquemas y el elemento técnico que muy bien existe dentro del Ministerio Popular de Salud y en mucha de la estructura. Parte del problema a veces es la falta de personal en los niveles bases y sobre todo en el punto primario de atención. El doctor Héctor Arrechedera, que está por aquí cerca, manda saludos virtuales aquí en el chat y dice que está agradecido por su ponencia y, bueno, por mi coordinación. Y el doctor Rafael Guevara también nuevamente pregunta para el procesamiento de la PCR, y eso le voy a preguntar, ¿solo procesan esputos u otros tejidos o muestras biológicas? Porque un grueso de los inmunosuprimidos con TB tienen TB extrapulmonar y a veces hay líquidos cefalorraquídeo, orina u otros líquidos como pleural. Entonces, ¿cómo se va a manejar el protocolo en ese sentido? Sí, bueno, en el GINESPER, las muestras que se recomiendan procesar allí debido a la especificidad y sensibilidad de la prueba son las muestras de esputo, muestras de lavado bronquial, tejidos, puede ser tejido, y contenido gástrico en niños. No se recomienda su uso para líquidos de serosa, es decir, no líquido pleural, porque pudiera dar negativo y no está descartando la enfermedad. Y es más sensible la adenosina-aminasa, que es una prueba bioquímica, pero que la utilizamos en conjunto con la anatomopatología que se le realiza. Pues, en ese caso, si toman biopsia de pleura o si toman biopsia de otro tejido, adicional a la adenosina-aminasa para las extrapulmonares. Ahora, ahorita viene la introducción, que no lo mencioné y que también eso es importante, que el equipo GINESPER puede trabajar con diferentes cartuchos.
y ahora se ha elaborado un cartucho, desde creo que tiene como 2 años, su introducción, que con menos cantidad de bacilo hace la detección. Se llama GeneXpert Ultra, o sea, cartucho de GeneXpert Ultra. Para el año que viene, o sea, la próxima llegada, porque ya está contemplado dentro de la solicitud de adquisición y ya está aprobada esa adquisición, nos van a venir los cartuchos Ultra, que también es mejor, porque ya no vamos a tener los normalitos que teníamos ahorita, sino el Ultra, que va a permitir en esos casos en que sean pacientes con carga pausivacilar, es decir, poca carga de bacilo, hacer la detección. Eso también es muy bueno porque viene esa introducción. Y quizás lo importante es aclarar que las muestras tisolares no pueden venir con formol. Eso es importantísimo, sí, ese detalle. Porque desvitalizan, y cuando se vaya a tomar las muestras siempre tiene que saber a dónde se va a enviar y buscar la logística para que no se dañe la muestra, no se pierda o se desnaturalice la muestra y posteriormente salga negativa. Entonces eso es relevante a la hora de procesar la muestra. Y vi que nombró que está dentro del proyecto Micobacterias de crecimiento rápido, porque igual hay otros tipos de micobacterias que afectan a las personas inmunosuprimidas a nivel pulmonar, pero también hemos visto en el ámbito estético muchas infecciones por distintos tipos de micobacterias y hemos tenido limitación porque antes había cierta disponibilidad de pruebas moleculares en algunos sitios puntuales, pero hoy en día no. Eso está dentro del plan. Sí, bueno, en el instituto hacemos las pruebas para micobacterias no tuberculosas a través de, actualmente con el Genotype, que es para micobacterias no TB. Es otro tipo de prueba, pero sí la hacemos. También quería decirle al doctor Napoleón que ya cuentan aquí con el hospital, en el Instituto Nacional de Higiene, muy cercano al Hospital Clínico Universitario, con el equipo de GeneXpert para montar tanto carga viral, SARS-CoV-2 y también para realizar pruebas de micobacterias en tuberculosis. La doctora Esther Chirino, que es reumatólogo, habla sobre o pregunta sobre la disponibilidad de PPD, sobre todo que está muy difícil y prácticamente no está disponible en general, y cómo hacen los reumatólogos cuando tienen que dar tratamientos biológicos. IGRA es costoso y está disponible en algunos sitios en privado, pero ¿va a haber algún tipo de acercamiento para poder hacerlo en público? Bueno, lo que de IGRAS no tenemos contemplado traer por el ministerio, es sumamente costoso, además que requiere un laboratorio con ciertas condiciones de complejidad que no la tenemos. En cuanto al PPD, como les mencionaba, va a estar, digamos pronto, no sé cuándo, pero sí está solicitado que debe llegar una cantidad pequeña, sobre todo para cuando hacemos tratamientos con este tipo de medicamentos que son inhibidores del factor de necrosis tumoral. En el caso de estos pacientes, nosotros les estamos recomendando que en el peor de los casos, que el paciente tenga alta sospecha de que pueda tener infección tuberculosa, colocarle la quimioprofilaxis con isoniazida, siempre que no tenga una contraindicación desde el punto de vista hepático. Pero es preferible darle la prevención y arrancar al mes, porque sabemos que está ya establecido que al mes de que inicie la quimioprofilaxis puede iniciar la terapia biológica y así protegemos al paciente en vista de que no disponemos actualmente. Eso sería como una disposición transitoria para ayudar a estos pacientes y que no se les demore su inicio de su terapia biológica. O sea que a la hora de solicitar... O sea, descartar enfermedad activa y si no tiene enfermedad activa, colocarle su quimioprofilaxis. O sea que a la hora de hacer la solicitud en la consulta de tuberculosis, los reumatólogos pudieran establecer que va a recibir algún tipo de tratamiento biológico inmunosupresor y si no hay disponibilidad de PPD, por lo menos solicitar que se considere dar el tratamiento. Claro, existe una hoja porque nosotros hicimos como un consenso cuando vino la introducción masiva prácticamente de la terapia biológica e incluso participó, la doctora Esther Chirino estuvo allí con nosotros, con la Sociedad de Reumatología y bueno, está elaborado todo ese protocolo, pero estaba contemplado ahí realizar el PPD, pero ya que no tenemos PPD, lo que hay es que hacer el descarte de enfermedad activa, sigue existiendo el formato de solicitud de evaluación por el neumonólogo y allí lo que habría es que en vez de dejar al paciente sin nada, colocarle de forma preventiva la isoniazida. Ya que somos un país de mediana prevalencia, aquí casi que todo el mundo puede tener, por lo menos un cuarto de la población del país debe estar infectado con micobacterias.
Aunque eso pudo haber bajado quizás por el mismo hecho del COVID, la gente usando mascarilla, el distanciamiento, eso pudo haber colaborado un poco en el descenso de las tasas de tuberculosis. Y como ha pasado con otras enfermedades, malaria, las tasas bajaron muchísimo, pero porque hubo menor movilidad, aunque también en tuberculosis más bien es peligroso porque todo el mundo estaba encerrado en su casa y a lo mejor había eventualmente mucho hacinamiento en distintos domicilios, quizás pudiera haber aumentado a nivel de familia, ¿no? Sí, claro, hubo más exposición dentro intradomiciliaria, quizás. Pero sí, no, sí, yo pienso que la mascarilla de alguna manera protege, sobre todo en las áreas urbanas, porque vemos que, por ejemplo, sitios cerrados como el metro, colectivo, donde se trasladan las personas, pues usaban su mascarilla regularmente. Ya eso ha venido un poco relajándose porque ya uno observa en las calles a las personas que andan sin mascarilla, pero sí contribuyó muchísimo, creo yo, en la transmisión, más no en el desarrollo de la enfermedad. Esto pudiéramos verlo tal vez a largo plazo, si hubiese más casos o menos casos. La doctora Lisbeth Aurenti reitera la excelencia de su exposición y por sus aportes científicos le da las gracias. El doctor Guevara está aquí abusando, no mentira. Él pregunta, ¿en algún momento podríamos disponer de la detección del hipoarabinomanán, que es prueba que puede detectarse en el punto de control? Sí, bueno, yo creo que sería importante más adelante hacer la solicitud, pero recordemos que incluso el doctor trabajó con nosotros en este proyecto de fortalecimiento del laboratorio de tuberculosis, VIH y malaria en el año 2018, cuando tuvimos una visita internacional en ese momento. Y allí se contempló, creo que esa prueba por el programa de VIH. Sería importante retomar eso, porque en realidad, digamos que el mayor aprovechamiento de la prueba es en las personas seropositivas. Yo pienso que sí, sería conversarlo y solicitar los futuros. Sí, y que estas pruebas de point of care o del punto de atención son muy importantes, lo hemos visto quizás hoy en día con malaria, con sífilis, sobre todo en las mujeres embarazadas con las pruebas duales de sífilis y VIH, y definitivamente tener una prueba de point of care de tuberculosis y en este tipo de consultas sería muy relevante. Ojalá realmente sea así. Igualmente la gente de AXI, me imagino que es Alberto, le reitera los saludos y el agradecimiento. Agradecido. Lisbeth Aurenti pregunta si hay avance en formulaciones pediátricas. Sobre todo a nivel de pediatría hay dificultades sobre el gusto de las formulaciones pediátricas en cuanto al sabor. Es muy distinto un adulto que puede tragar una tableta, un niño que no traga tabletas y que a veces trituran las tabletas, los sabores que tienen, que pueden ser desagradables, no necesariamente son bien toleradas por los niños. Entonces, ¿hay algún avance en ese sentido? Bueno, son saborizadas y tienen un sabor agradable. Nosotros mismos la hemos probado. Y bueno, lo bueno es que es dispersable la tableta. Y si hay avances nuevos, por ejemplo, en la piracinamida, que anteriormente solamente la teníamos en tableta, ya tenemos en solución la piracinamida. Y viene también en tabletas dispersables. O sea, ya ahorita en Venezuela, y es muy importante lo de la doctora Aureli que me hizo recordar, porque entre tantas cosas se me olvidó hacer énfasis en eso, la piracinamida ya la tenemos en tabletas dispersables de 150, está aquí en el país. Se utiliza en los casos en que tengamos algún efecto adverso en las tabletas combinadas y tengamos que separar los medicamentos. También tenemos isoniazida de 100 miligramos dispersable, que eso es buenísimo, porque anteriormente los niñitos, los bebés, que le tocaba 100 miligramos, y era súper difícil esa tableta poderla triturar y dársela. Ya hay tabletas dispersables de 100 miligramos de isoniazida también. Lo que pasa es que eso apenas llegó empezando este año, esa formulación. Entonces, ahorita apenas estamos distribuyendo y ya haciendo de conocimiento de la gente que ya existe. Bueno, y en ese sentido es importante reiterar el trabajo también que ha habido de la sociedad civil organizada, porque el tratamiento que se dispone hoy en día para VIH, para tuberculosis y malaria, ha sido gracias a los esfuerzos de la sociedad civil organizada para elaborar el plan maestro en conjunto con la Sociedad Venezolana de Infectología, que es la única sociedad científica que está incorporada dentro del plan maestro. En algún momento Sobetora
estuvo inicialmente en conversaciones, pero nosotros hemos seguido. Ojalá Sobetora pueda incorporarse igualmente para el futuro del Plan Maestro, e igualmente organizaciones no gubernamentales como AXI, que está aquí presente preguntando, e igualmente, por supuesto, la red de gente positiva, y definitivamente en conjunto con el Ministerio Popular para la Salud. Y es parte de lo que decimos que sí es posible, y con el concurso de donadores internacionales, del Fondo de Poblaciones, de la ONU, que de algún modo están interesados que nosotros en Venezuela resolvamos los problemas, y ese es el interés que tenemos en común. La doctora Marbelis Hernández, que es infectólogo internista, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Nacional de Infectología, es jefe del Programa Nacional de VIH, dice excelente, doctora España, y la doctora Patricia Valenzuela, que también es internista, infectólogo, vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Infectología, le manda saludos y dice dónde están ubicados estos equipos en el sector público. Usted dijo los estados, sí, dónde estaban, pero en particular... ¿En qué sitio? ¿En qué centro, por ejemplo, en Miranda o...? Sí, saludos a todos, saludos a Marbeli, saludos a Patricia. Bueno, los equipos están ubicados, déjame regresar aquí para ubicarme, para resaltarme. En el Laboratorio de Salud Pública, está ubicado en el Estado Bolívar y da no solo... hace diagnóstico de tuberculosis, sino también para carga viral. Ya hay personal entrenado para hacer también SARS-CoV-2 y Mycobacterium tuberculosis. En el estado Anzoátegui va a estar ubicado, no lo hemos instalado, pero ya tenemos fecha de vuelo Anzoátegui para ubicarlo. Va a estar ubicado también en el Laboratorio de Salud Pública, que está en Saludans, en Barcelona. En el estado Sucre está ubicado en el Laboratorio de Salud Pública, que está al lado del Hospital Patricio Alcalá, en Cumaná. En el estado Nueva Esparta está ubicado en el Hospital Luis Ortega del Seguro Social, pero en el área de laboratorio. En el estado Monagas va a estar ubicado en el Manuel Núñez Tovar. Ellos ya tienen el área preparada allí, va a funcionar prácticamente al lado del Laboratorio de Salud Pública, porque la idea es que le demos el mayor aprovechamiento a los equipos, y entonces que permita hacer detección de tuberculosis, resistencia a rifampicina, carga viral, y lo del SARS-CoV-2, que esperamos que cada vez sea menor la utilización para esto. En el estado Apure está ubicado en el Hospital Pablo Costa Ortiz, en el Laboratorio de Salud Pública. En el estado Amazonas va a estar ubicado en el CAICET, que queda al lado del Laboratorio de Salud Pública. El CAICET es un centro de investigación. En el estado Zulia va a estar ubicado, todavía ya tenemos fecha de vuelo también a Zulia para instalarlo, y va a estar en el Hospital Chiquinquirá. El estado Táchira está ubicado en malariología. Yo salgo este domingo a Táchira vamos a hacer la capacitación del personal, tanto en carga viral como en la detección de Mycobacterium TB. Recordemos que son varios bioanalistas pues los que van a manejar el equipo. Y en Mérida va a estar ubicado en el HULA, en el área de microbiología. En Lara va a estar ubicado en el Luis Gómez López, que es el hospital donde se lleva la coordinación del programa de tuberculosis. Y el estado Carabobo está ubicado en la CHEP. El de Carabobo ya tiene 2 años funcionando allí, y ahora va a compartir el equipo para hacer carga viral, y no se va a procesar ahí SARS-CoV-2 porque ya Carabobo tiene un centro donde se procesa. Yo creo que sería importante recordarle a la lámina anterior, que creo que era la que decía quién tenían los criterios para hacerse la prueba. O usted decía que claro, en general los que tenían la prueba pudiera hacerse, como hay países, eso es dependiendo de la capacidad económica o financiera de los países. La prueba la pudieras hacer como una prueba inicial si tienen ampliamente recursos, pero sabemos que ese no es nuestro caso. Entonces, en nuestro caso, la vamos a hacer en grupos de riesgo, la de tuberculosis. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo son, en los nunca antes tratados, son los pacientes, primero que tengan, pero ya como para diagnóstico, alta sospecha de tuberculosis y que tengan 2BK negativos. Las personas que son contactos de casos resistentes, las personas privadas de libertad, las que tienen comorbilidad, tanto VIH como diabetes, que son las mayores, donde se observa mayor índice de tuberculosis.
inmigrantes con menor tiempo, con menos de 2 años en el país, personal de salud, es decir, la enfermera, médico, portero, todo el que trabaja en salud y se enferma de tuberculosis debería hacerse la prueba. Y pacientes que ya estén en tratamiento antituberculoso, pero que al tercer mes, donde ya tiene que existir una conversión y está negativo y aparece positivo. Ese paciente hay que rápidamente hacerle la prueba. Y en los casos, todos los casos que reporten que han recibido tratamiento anteriormente, bien sea recaídas, fracasos, o pacientes que hayan perdido el seguimiento y los recuperan. Entonces esos pacientes tienen que hacerse la prueba. Sí, entendemos que a la medida que aumenten los recursos y la disponibilidad de cartuchos, podrá masificarse, ¿no? Pero como es algo más restringido, tenemos que usarlo también con coherencia desde el punto de vista de conservar los recursos. Pero definitivamente esto es algo que estábamos esperando muchísimo porque acelera el diagnóstico y al acelerar el diagnóstico acelera el tratamiento y determinamos no solo la positividad para Mycobacterium desde un punto de vista molecular del grupo tuberculosis, sino también la posibilidad de resistencia a rifampicina, que es útil, y sobre todo en los de 10 colores, eso me imagino que va a estar centralizado en algún sitio, porque ese sí va a ser una prueba más limitada. Sí, la prueba, en Caracas, que no mencioné y tal vez porque no está aquí como lo olvidé mencionar ahorita cuando decía dónde están ubicados. En Caracas vamos a tener los equipos que están en el Instituto Nacional de Tuberculosis, que allí sí tenemos el equipo de 10 colores, aparte del otro equipo que hace solo resistencia a rifampicina. Y aquí en el hospital universitario, perdón, en el Instituto Nacional de Higiene, que también va a dar servicio al hospital universitario, tenemos un equipo que hace solo detección a rifampicina, pero hace detección también de Mycobacterium. Entonces, bueno, Miranda, que es uno de los estados también donde nosotros tenemos alta carga de tuberculosis, no fue seleccionado en este momento para darle un equipo porque digamos que no tienen dentro del equipo coordinador una persona que se encargue ni tampoco hay designado un laboratorio, que eso es importante porque nosotros estamos trabajando paralelamente en el fortalecimiento de la realización de las vaciloscopías en los estados y a su vez llevando el equipo GINESPER, porque el equipo solo no va a hacer nada, tenemos que fortalecer la red. En el caso de Anzoátegui, ella lo debe de repente a lo mejor estar viendo la doctora Marbelli, porque en Anzoátegui se han activado muchos municipios que no procesaban becas, han empezado a realizar becas. Y eso es importante porque de allí se van a derivar los casos. Bueno, fíjense que tenemos una audiencia, quizás no amplia, pero una audiencia muy especializada, todos muy interesados en el tema tuberculosis, todos líderes en el ámbito de salud. De hecho, la última que está haciendo comentarios porque Esther Chirino sigue diciendo que quiere reunirse y que está totalmente a la orden en el aspecto de reumatología. Igualmente Axi con Alberto Nieves y Argenis Mondragón igualmente están a la orden. Y Liz Laurenti también en el Hospital de Niños, Patricia Valenzuela, Marbelli, Napoleón Guevara, todos los que han hablado en general. Y la última que está haciendo comentarios, Maribel Dolande, de aquí cerca también del Instituto Nacional de Higiene, de la parte micológica, pero que definitivamente también estamos todos ligados en salud y estamos muy agradecidos por su trabajo. Porque definitivamente, y también el doctor José Ramón García, definitivamente son docentes y las cosas no están peor por personas como ustedes. Siempre las cosas pudieran ser peor. Cuando uno ve la circunstancia diagnóstica de una persona o de un país o en macro, en micro, uno siempre puede pensar, oye, las cosas pudieran estar peor, y a veces no están peor porque se hacen muchas cosas buenas a pesar de las dificultades. Y definitivamente el trabajo que hacen ustedes es apreciado por todos los que estamos aquí y sabemos que las cosas pudieran ser mejores, pero no todo depende de lo que ustedes y más bien el esfuerzo que hacen con la mala remuneración y saben todos que lo hacen por el amor hacia lo que hacen. Y definitivamente por esos posgrados hoy en día en distintos lugares del país, por esos hospitales en distintos lugares del país, por esas distintas consultas de tuberculosis o de VIH se mantienen por el amor al trabajo que tienen más de uno de distintos especialistas que no se cansan a pesar de las adversidades y siguen luchando como ustedes nos están demostrando y que son un valioso ejemplo y que nos llenan de estímulo igualmente desde esta plataforma de Sociedad de la Medicina, donde hay tercos que siguen queriendo vencer las sombras. Y bueno, estoy súper agradecido por ustedes, estoy realmente emocionado en esta circunstancia. Yo veo el vaso medio lleno, yo no lo veo medio vacío, y estas son circunstancias que nos llenan de optimismo
de que sí podemos hacer las cosas en conjunto, y yo creo que es buscar tener la visión en conjunto, que no es momento de perseguir o recriminar, sino es momento de sentarnos en conjunto y buscar las soluciones, y es simplemente tener la voluntad política. Y la voluntad política es buscar hacer las cosas por el bien y no solo quedar en palabras. No es simplemente decir vamos a hacer las cosas bien, sino buscar hacerlas bien. ¿Y con quién mejor que hacerlas? Con los que más saben cada una de las áreas. Y fíjense que tenemos gente experta en el área de neumonología, infectología, en pediatría, en reumatología, en la Universidad Central de Venezuela un montón de expertos, en la Academia Nacional de Medicina, y todos estamos dispuestos a trabajar en conjunto por el bien del país. No es momento de énfasis político, sino es un momento de énfasis de experticia, énfasis académico, énfasis en la evidencia y en buscar hacer las cosas bien. Y para finalizar, quiero que usted dé unas palabras de cierre y después el doctor Héctor Arrechedera dará una palabra de cierre. Esta ha sido una de las teleclínicas más largas y se ha hecho rápida, porque ha sido muy agradable y estamos muy agradecidos con su presencia. Igual la del doctor José Ramón, que si igual si quiere decir unas palabras, doctor, está, bien, sí, está invitado, y déjeme buscar una silla porque es importante que usted también haga algún comentario. Este comentario final. Primero, quiero felicitar a Mercedes por su excelente exposición. Muchísimas gracias. Una exposición que dio todo para esta última discusión, que fue, como dice, la guinda que se puso en la copa final. ¿Por qué? Porque motivó esta discusión. Y este coordinador, que de verdad que, con todas las preguntas que hicieron, completó esta conferencia, que yo considero que es una de las mejores que he oído en los últimos años. Excelente. Motivó a toda esta audiencia, muchos de estos jóvenes, como Lirde, Marbeli, Patricia, todos conocidos, y Napoleón, de verdad que permite, y como estaba diciendo, que sigamos en este tipo de trabajo. El tuberculosis, que es fundamental en el país, sabemos que es una enfermedad que nos trae de cabeza a todos, pero que hay personas como Mercedes que está dedicada permanentemente a la tuberculosis. Explicó todo, es que todo lo que explicó dio motivo a la discusión. Un solo comentario cuando estaban hablando de que el uso de la levofloxacina que está haciendo muy difundido. Eso ocurrió con la rifampicina. Al comienzo, cuando la rifampicina comenzó en el tratamiento de la tuberculosis, había un riesgo importante, que era que se utilizaba el tratamiento de la neumonía por estafilococo en la hemorragia, y comenzó a difundirse hasta que se tomaron medidas importantes a nivel mundial de que se dejara la rifampicina únicamente para tuberculosis y en casos extremos, por ejemplo, de infecciones. Esto también debería hacerse con otros medicamentos que se utilizan en este tipo de tratamiento, porque de hecho la rifampicina tiene 50 años usándose. Y es un esquema que no ha variado. Y eso no ha variado por su eficiencia, por su eficacia, por su versatilidad, por la que ha demostrado en estos últimos años que ha sido efectivo, y ahí se ven todas las tasas que nosotros hacemos de tal manera que es fundamental. Ese comentario que hacía para un comentario pequeño, yo creo que también en diabetes debería estudiarse y debería comenzar a buscarse la posibilidad de hacer una especie de estágio, sobre todo para evitar que todos los que tratan diabetes, los internistas, pudieran hacer unos diagnósticos y tratar de hacerlo como medicina. Probablemente buscar y hacer a todo paciente con diabetes que está hecho y quizás hacer el tratamiento para prevenir la persona. Sí, está establecido. Por eso te digo, yo creo que por eso no está difundido de una manera total. Quería hacer un comentario, y disculpe que hable de nuevo, sobre la parte de las quinolonas, y dentro de las guías terapéuticas de neumonía asociada a la comunidad, las quinolonas se sacaron como opciones terapéuticas, y se sacaron porque tienen distintos efectos adversos, no solo por el aspecto de resistencia, sino que hay mejores opciones en infecciones de neumonía en la comunidad que lo que representa las quinolonas, y solo se dejan las quinolonas en caso de que haya un balance entre el riesgo-beneficio, pero la posibilidad de efectos adversos a nivel del cartílago, a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco, desde el punto de vista ritmogénico, ha limitado el uso de las quinolonas, pero no solo en aspectos de infecciones respiratorias bajas, sino también en las guías terapéuticas de infecciones de urinarias no complicadas y eventualmente incluso complicadas, e igualmente en las infecciones de piel y partes blandas se ha limitado su uso. Entonces,
Hoy en día, quien usaba de manera masiva levofloxacina, por ejemplo, con casos de COVID-19, no estaba siguiendo las guías terapéuticas en el sentido de que no se indica neumonía de la comunidad si pensaba que había un problema infeccioso bacteriano, y en el contexto COVID-19, siendo una infección viral, realmente su uso como tratamiento antibiótico no es adecuado, porque simplemente las infecciones virales no se tratan con antibiótico, y más cuando se sabía que alrededor de un 4 o 5% de las infecciones por COVID-19 tenían una coinfección bacteriana, pero principalmente en personas hospitalizadas. O sea que en la comunidad tener una coinfección SARS-CoV-2 o de COVID-19 y eventualmente una bacteria involucrada era algo muy raro. Lamentablemente se usó mucho la quinolona, igual que los macrólidos tipo citromicina, y ya veremos el impacto en resistencia en eso, y esperemos que no haya impactado en tuberculosis. Disculpe ese comentario y bueno, doctor, doctora, sus comentarios finales y gracias por estar aquí presente. Bueno, no, agradecida de todos ustedes, agradecida de la audiencia. Pienso que tenemos que involucrarnos todos. Todos somos necesarios para el control de la tuberculosis en nuestro país, tanto la sociedad civil, tanto del gremio médico, enfermeras, bionalistas, todo lo que es personal de salud, tenemos que abocarnos, porque es que si no nos involucramos todos, no vamos a poder lograr las metas. Tenemos una estrategia al frente, tenemos compromisos con la estrategia fin de la tuberculosis. Debemos reducir la tuberculosis al 2035 en un 90% la morbilidad y en un 95% la mortalidad. Y bueno, y tenemos que ahora, con todo esto de la pandemia, pues evaluar si hubo algún retroceso en la mortalidad. No tenemos las cifras de mortalidad, tenemos que evaluarlas en el momento en que salgan, porque eso viene por vía oficial. Y también en la misma morbilidad, probablemente, según se está observando a nivel mundial, hay un aumento, porque las personas quedaron con muchos problemas. Las personas que padecen COVID posteriormente tienden a desarrollar este tipo de enfermedad granulomatosa, no solo tuberculosis, sino también micosis. De allí la importancia también de hacer la confirmación. Entonces, bueno, agradecida de haber compartido con ustedes aquí en esta mañana. Y bueno, seguimos en contacto y cualquier cosa, pues la mayoría tiene mi teléfono. Muchísimas gracias al doctor por haberme contactado. Doctor Héctor, estas son sus cámaras y sus espacios, junto con el equipo de Asociación de la Medicina. No, estos espacios de la universidad son de ustedes, de los constructores de un país como nombró ese famoso mural que tenemos aquí en la Universidad Central, hecho por nuestro querido Zapata, ¿no? Son los constructores de un país, estas personas que nos dan, digamos, tantas esperanzas de seguir adelante en momentos en los cuales uno pensara en desalentarse, ¿no? Pero no. En este caso particular, cada uno de ustedes representa uno de esos constructores de un país. La doctora Mercedes España, con esa labor tan hermosa que viene haciendo. El profesor José Ramón García, nuestro director de posgrado, Manuel Figuera, desde la Sociedad Venezolana de Infectología, y cada uno de los que están presentes en el chat de esta videoconferencia y de los que la van a ver luego a través de los canales de YouTube. Ojalá esta información se divulgue muchísimo más para que la gente, digamos, que tiene que tomar decisiones, que pueden participar, ser parte de la solución, conozcan de primera mano ese conocimiento necesario para poder ayudar a nuestra gente. Muchísimas gracias. La Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Medicina, abre estos espacios que son de ustedes y ojalá, como decía la doctora, muchos más se sumen a esta lucha tan importante en una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, como es la tuberculosis. Muchísimas gracias.